Bueno, vamos a pasar entonces al último ponente de la noche. Tenemos la presencia del doctor Sergio Romero. El doctor Romero es lingüista y antropólogo, es profesor asociado en la Universidad de Texas en Austin y director del programa para la enseñanza de lenguas indígenas de la misma universidad. Tiene un doctorado en lingüística por la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, una maestría por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y una licenciatura por la Universidad del Valle de Guatemala. Es autor de un libro y numerosos artículos sobre las múltiples relaciones entre colonialismo, práctica discursiva, variación y cambio lingüístico en los idiomas mayas, especialmente en quiché, cachiquel, quechí e ixil. Ha publicado también varios trabajos sobre el náhuatl colonial centroamericano. Su trabajo es interdisciplinario, combina la etnografía, la filología y el análisis de discurso. Actualmente es becario de la Fundación Alexander von Humboldt de la Universidad de Bonn, Alemania, donde realiza un libro sobre los efectos de la conquista y de la colonia sobre los idiomas mayas del altiplano de Guatemala. Como ustedes pueden ver en la pantalla, su ponencia se intitula Cambio Social y la fuerza de la palabra maya ixil. Damos entonces la palabra al doctor Romero. Muchas gracias. Quisiera comenzar ante todo agradeciendo al Centro de Estudios Mayas y en particular al amigo Tomás por la invitación y por la hospitalidad. La verdad es que nos hemos sentido, mi esposa y yo, como si estuviéramos en casa. Aparte de que ya para nosotros México es siempre un segundo hogar. La presentación que voy a hacer hoy empezó un poco como consecuencia del trabajo que estoy haciendo, un proyecto más grande, investigando un poco el contexto cultural y social de la diversificación lingüística, del método que utilicé para entrarle a la lengua ixil, y fue empezar a conversar con mis colaboradores sobre la tradición oral. Entonces, eso resultó muy interesante como ejercicio, porque lo que voy a presentar no está basado en buscar sistemáticamente a los ancianos, que son supuestamente los que mejor manejan la tradición oral, sino hablar con hombres y mujeres ixiles de diferentes edades sobre la tradición oral y sobre lo que significa para ellos. Entonces, por un lado, esto me abrió las puertas a un mundo semántico, discursivo muy rico, y por otro lado, también, la otra cosa que me animó a trabajar un poco este tema, es la rapidez de los cambios que se viven en la zona ixil. Los cambios sociales son realmente, no solamente espectaculares, sino traumáticos de muchas maneras, ya voy a hablar de eso. Entonces, por eso empecé yo a preguntarme, ¿cuál es el papel de la tradición oral en esta sociedad tan rápidamente cambiante? ¿Cómo se articulan estos discursos, estas unidades textuales, con esa vida cambiante tan intensa de las comunidades ixiles? Entonces, lo que voy a presentar ahora son algunas ideas preliminares sobre lo que he estado planteando, lo que he estado encontrando en los tres municipios de la zona ixil, Nevaj, Otzal y Chajuy. Entonces, lo que me interesa a mí en particular es la manera en que se interpretan estos textos, porque los textos sobreviven, los textos se transmiten, inclusive los ixiles de hoy en día, que son más que tienen una visión, digamos, más negativa, un poco optimista sobre las tradiciones de la comunidad, como pueden ser ciertos miembros de grupos pentecostales, aún ellos tienen un alto conocimiento de los textos mismos, o sea, de las unidades textuales, de los personajes, de los temas, de los lugares, aunque por supuesto su interpretación no sea justamente la más positiva. Entonces, esta paradoja me pareció muy interesante, y a lo largo de los meses que pasé en la zona de ixil estuve siempre pensando en ella y explorando. Entonces, aclarando algunos conceptos, cuando hablamos de oralidad estamos acentuando el canal de transmisión, por supuesto. Son contenidos que se transmiten fundamentalmente por vía oral, aunque por supuesto no solamente por vía oral, también por escrito. Ahora, en el caso de la zona ixil, la tradición escrita es bastante reciente, por lo menos desde la época de la conquista hasta 1824, no tenemos ningún texto en ixil, cosa que no ocurre en muchas otras lenguas mayas, en lenguas de Mesoamérica, que sí hubo una tradición escrita colonial, además de la tradición prehispánica, que ya se conoce bastante bien. Ahora, estos textos ixiles, esta tradición oral, siempre ha coexistido de una manera, planteando complejas intertextualidades con otros lenguajes semióticos, como por ejemplo el textil, la escultura, y hablando con tejedoras, por ejemplo, es muy evidente que existen elementos comunes en la tradición. Entonces, siempre han existido también otros canales no lingüísticos a través de los cuales se transmiten estos conocimientos, estas ideas. Y este es el siguiente punto. Tradición oral, como concepto,
enfatiza el canal. Pero en cuanto a contenidos, en realidad la tradición oral hace referencia al conocimiento tradicional de los Ixilles. Conocimiento en el sentido de que son discursos que explicitan las categorías cognitivas que emplean los Ixilles o que empleaban los Ixilles para interactuar con el cosmos, con la sociedad y con la propia interioridad, con la propia mente, con la propia psicología. Entonces, aquí les presento algunos elementos no lingüísticos que están en diálogo con la tradición oral. Los huipires, por ejemplo, que son espectaculares en toda la zona de Chile. Hay también una rica tradición escultórica en madera que todavía se puede ver por todas partes, sobre todo en las casas. Y también pintura, de la que voy a hablar dentro de poco. Entonces, la oralidad sirve, además de plantear una serie de modelos conceptuales para poder interactuar con el cosmos, tiene un papel importante con la historia. Y eso es importante, porque la tradición oral sirve como anclaje para interpretar y dialogar con la historia cambiante de los pueblos, no solo los Ixilles, sino los pueblos mayas también. Entonces aquí tengo yo un par de ejemplos que me gustan a mí mucho. Es el ejemplo de es una tradición de esquiché, que es de Nahualá, en la cual una con malas intenciones se transforma en animal, una especie de cabra, y se pone a perseguir a un comerciante. El comerciante, al verlo, lo ataca y el comerciante se monta encima de este animal que parece toro y le consigue sujetar los cuernos hasta que amanece y ya no se puede volver a convertir a ser humano en la hija, con lo cual queda como animal y con lo cual le gana, es el vencedor. Entonces, este cuento se contó en los años 70 a Jim Montauk, que es un antropólogo, lingüista, que estuvo en la zona de Nahualá y está en la época de expansión de la acción católica. Y en ese contexto, claro, tenemos que una hija es una fuerza, es un personaje que por los catequistas de aquella época era muy mal visto. Entonces, de alguna manera, el tema de la hija que se transforma es utilizado aquí como una crítica y como una manera de estimular al catequista recién converso de que esas fuerzas, entre comillas, malévolas, pueden ser vencidas. Otro ejemplo, el famoso mito del finquero y del corralero, que es de la zona Chortí de Bogotá. Aquí tenemos el corralero que se escapa con la hija del finquero porque están enamorados y se van corriendo. El finquero viene y los atrapa y los detiene, y luego el corralero consigue convencer al finquero de que lo deje casarse con su hija. Me imagino que muchos de ustedes habrán reconocido aquí el mito del Sulta y Canapó, de la zona Chile, que es un mito también mesoamericano. Vemos aquí el mismo texto utilizado en dos contextos distintos para enfatizar o hacer referencia a elementos diferentes de la vida social de los mayas. En el caso de los chortíes se podría decir incluso es una cuestión de orden social, es un discurso social sobre la jerarquía social y que no se deben de romper ciertos límites. En fin, a eso me refiero en que, como la idea de que los mitos ayudan a anclar la historia. Ahora, los mitos, por supuesto, siempre, quiero decir, la tradición oral, siempre ha estado en diálogo con el pensamiento occidental desde el siglo XVI. Ya estos textos que hemos trabajado, que hemos visto, las presentaciones de hoy, de Micael en particular y de Mark también, de alguna manera, y por supuesto todo el trabajo sobre los libros de Chidámbala, nos muestran cómo los intelectuales mayas en esta época colonial estaban de alguna manera dialogando, reflexionando sobre el conocimiento occidental. Y eso, por supuesto, que lo seguimos viendo también en la zona de Ixil, aunque claro, no tenemos ahí ningún tipo de evidencia escrita, porque les decía yo que el documento Ixil más antiguo es de 1824, que es un catecismo y gramática breve escrito por un cura ladino. Entonces, mi trabajo ha sido más o menos 6, 7 meses de trabajo de campo a lo largo de 5 años en zonas urbanas y rurales de los 3 municipios Ixilles, Nevaj, Orzal y Chajul. Son variedades lingüísticas bastante distintas y fundamentalmente ha sido un diálogo, entrevistas, conversaciones y participación en diferentes tipos de eventos públicos donde se hacía referencia a lo que yo llamo acá tradición oral. Hubo también un análisis de recopilaciones de textos orales inéditos y algunos publicados por investigadores ixilles y extranjeros. La gran mayoría de textos han sido recopilados por lo que podríamos llamar intelectuales ixilles, lingüistas ixilles, antropólogos ixilles, que están interesados en estos textos. No todos han sido publicados. Y ya este corpus también es parte importante de lo que voy a presentar el día de hoy. Ahora, para los que no conocen, la zona Ixil está indicada con la flecha, está en el norte del departamento del Quiché, una zona de fuerte contacto lingüístico.
aparte de que Ixil es una lengua muy diversa, muy diversificada, está en contacto con lenguas quicheanas, con lenguas mameanas, y hasta hace pocos años con lenguas cholanas, toda la parte del norte, lenguas canjobalanas también. La ecología de la zona de Ixil aparece ahí, es importante porque es muy rica y muy diversa. Entonces, en un municipio, en una zona relativamente pequeña, tenemos una gran diversidad ecológica y también una gran diversidad lingüística. No me quiero atrever a decir por qué hay esa correlación entre diversidad lingüística y diversidad ecológica, pero definitivamente que tiene que ver con esto. Unas imágenes de la zona de Ixil. Y los Ixiles de hoy también son 3 municipios de unos 180.000 habitantes, y también es importante que ahí tenemos 3 idiomas en la comunidad. El Ixil es la lengua dominante, hay muchos migrantes quichés, la mayoría de los cuales hablan el Ixil como segunda lengua, y luego tenemos también el castellano. Cada vez hay más Ixiles, no solamente que hablan el castellano, sino que lo usan en combinación con el Ixil en su propia cotidianidad. Entonces, eso también es importante porque no son simplemente códigos lingüísticos, son también formas de conocer, formas de pensar, son textos que circulan, que son también de origen español, además los textos eminentemente mayas. Las variantes Ixil, de Ixil, la de Cotzal es la más distinta, la más diferente en relación con las otras. Pero bueno, entonces, la tradición oral Ixil hoy en día vive y se transmite en medio de lo que yo llamo 4 grandes transformaciones. Y esas grandes transformaciones son, en primer lugar, lo que yo llamo secularización, que es esta crisis en la práctica ritual y religiosa abierta con la difusión de la acción católica en los años 50. Entonces, no es que los Ixiles hayan dejado de ser religiosos y devotos, lo son, pero cada vez se ha individualizado más la práctica ritual. Y esto, es decir, es una opción personal, familiar y comunitaria, de esa manera. Y luego, por supuesto, hay mucha más diversidad, una gran cantidad de iglesias, y el efecto que esto ha tenido sobre la manera en que se interpreta la tradición oral, por supuesto que es muy importante. En segundo lugar, tenemos la contrainsurgencia y el genocidio. La contrainsurgencia es una cuestión que afectó a toda Guatemala. El ejército guatemalteco es un ejército contrainsurgente, genocida además, y esa intensidad de genocidio, en el caso de zona Ixil, fue particularmente intenso. Todas las aldeas prácticamente fueron destruidas y su población fue desplazada. Entonces, ahora, todas las aldeas o las comunidades rurales por las que uno pasa en la zona de Ixil, en algún momento, los últimos 30, 40 años, lo estuvieron ahí. Entonces hubo un desarraigo particularmente traumático y violento, que se vivió también en muchas partes de Guatemala, pero no en todas, en la época de la guerra. En tercer lugar, tenemos la migración a los Estados Unidos, que, como saben ustedes por las noticias, ahora es una verdadera crisis en Guatemala, particularmente en las zonas indígenas. En la zona de Ixil, prácticamente todos los hogares tienen algún pariente que está en Estados Unidos. Y los efectos son más allá del económico, a nivel de la imaginación, del imaginario de los jóvenes. La migración para Estados Unidos es casi como un rito de paso. Puede ser gente incluso que económicamente no es la que peor estaba al principio, pero el ir a Estados Unidos es una premura, una urgencia, que es difícil de entender si nos quedamos únicamente con los factores económicos. Entonces, en este contexto, en que todo el mundo habla de la migración y que por todas partes se ven casas construidas con remesas, ahí fue donde yo empecé a pensar, ¿y la tradición oral? ¿Qué? Y por último tenemos el extendido bilingüismo, que en el caso de zona de Ixil es interesante porque la mayoría de Ixiles, la inmensa mayoría, usan su lengua como primera lengua, como lengua de uso, pero a la vez se encuentra también el uso del castellano, que cada vez se incrementa más. No ha llegado todavía el momento en que se vea un desplazamiento del castellano, porque los niños chiquitos, los chiquititos, aprenden los 2 idiomas. Y no encuentro todavía muchos niños que ya no sean socializados en Ixil, que viene a ser el primer paso en ese desplazamiento lingüístico. O sea, eso no está pasando todavía en zona Ixil. Más bien persiste el castellano, persiste el idioma Ixil, se expande el uso del castellano, hay muy poca migración no Ixil hacia la zona y sigue habiendo un gran crecimiento demográfico. O sea, la comunidad lingüística, la comunidad sigue creciendo de esta manera. Eso sí, lo que se da es cada vez más maneras diferentes de interpretar y usar los textos propios de la tradición oral. Pero antes de llegar a eso, quisiera hacer una breve descripción de lo que es tradición oral, y para eso, bueno, para clasificarlos un poco, porque es una gran variedad de textos, una gran diversidad. Entonces, utilicé una publicación de los Ixiles mismos. Es un texto producido hace más o menos 7 años
por la comunidad lingüística Ishi, donde se compilaron más o menos unos 180 textos de los 3 municipios, escritos tal como se habla el Ishi en cada uno de los 3 municipios, y ellos propusieron una clasificación. El primer dato interesante es que esta clasificación es inconsistente. Uno puede ver que las categorías de textos que aparecen en una aparecen también en la otra. La edición misma fue muy polémica, porque ahí habían ishiles de los 3 municipios, y en este momento se optó por estandarizar de una manera tal que permitiera que las diferencias dentro de cada variante se manifestaran con claridad. Y hubo lingüistas ishiles, activistas ishiles, que no estuvieron de acuerdo, porque ellos pensaban que la estandarización debía ser mucho más uniformizadora. Entonces, esta particular publicación se hizo en un momento en que estaba esa idea en crisis, y se abrió un espacio para poder estandarizar de una manera un poquito más diversa, o si se quiere, respetando las idiosincrasias de cada municipio. Entonces, de cualquier manera, propusieron los activistas ishiles esta clasificación. Sha'isa, literalmente quiere decir el origen del sol y de la luz, o sea, los mitos de origen. Luego tienen otra categoría que es Potizá Yod, que literalmente es palabras inventadas, cuentos, fábulas. Luego es la Chahyod, palabra antigua, que contrasta con Naila Yod, que es el término correspondiente a Ojertzig en quiché o a Huehuetlactoy en náhuatl. Palabra antigua, como la tradición oral, el conocimiento de los ancestros. Y luego tenemos esta otra categoría que es Hovich Yod, que son palabras inverosímiles, palabras increíbles, palabras que no sabe uno si cree o no, como me explicaba a mí una amiga. Y por último tenemos lo que se conoce como Tra, que son los tabús, el acuás, los pechís, el aguás, los quichés, que existen también en prácticamente en toda Mesoamérica, que son formulaciones muy cortas sobre acciones que no se deben ejecutar porque podrían tener consecuencias negativas para las personas. Y aquí tenemos breves formulaciones en que las fuerzas diferentes del cosmos interactúan con los seres humanos y pueden tener consecuencias negativas, por consiguiente deben evitarse ciertos tipos de textos. Entonces, dentro de Sha'isa tenemos, por ejemplo, el famoso texto publicado por Aile Skolnikovi sobre el origen del maíz dentro del cerro Pashi. El famoso texto aquel que empieza etcétera, etcétera. Donde primero el creador, los seres creadores empiezan a hablar, a discutir sobre lo que se va a dar como bastimento, como chesh. Chesh se refiere a la comida hecha base a maíz, la tortilla o el tamal. Entonces tratan 3 diferentes cosas. Tratan el guineo, el cuach, tratan también con el chico, el frijol, y esos provocan malestar en el estómago, entonces no sirve muy bien. Y luego una gran historia en que intervienen también animales, finalmente en el cerro Pashi encuentran el maíz. Este es un tema que han trabajado ya etnógrafos en Mesoamérica. Ahora recuerdo yo, por ejemplo, Carlos Navarrete, la famosa discusión de si Pashi es un lugar concreto o si es un lugar que se encuentra en muchas partes de Mesoamérica. Para los de Chile es claro, el cerro Pashi es el que está en Mesoamérica. Hay también historias de origen que no son solamente sobre este tipo de eventos mitológicos, también cosas, por ejemplo, como Ubahi Palebe Agnanis Tuchao, sobre las cosas que le pasaron a la señora Petrona durante la guerra. Describe ella cómo fue que cuando llegaron los soldados a su comunidad tuvo que irse a esconder a la selva, estuvo ahí durante 2 semanas hasta que la encontraron los soldados, tuvo que volverse a esconder, y luego ahí perdieron a su mamá que era demasiado mayor, y luego llegaron los patrulleros civiles, tuvieron que correr otra vez y cuenta hasta que finalmente se entregó al ejército y consiguió regresar a su comunidad. En esta sección del libro hay un montón de textos de este tipo y son también considerados como historias de origen, precisamente cuando uno entiende el desgarramiento, la destrucción que hubo en la zona de Chile. Lo que ocurrió después de la guerra fue casi como una especie de nueva génesis de la comunidad étnica. Y luego tenemos otro tipo de textos como este Vivish Tsunun, que es el baile del Tsunun, el baile del colibrí, que ya no se ejecuta en Chajul, pero que se ve muy bien en los murales que se acaban de encontrar en Chajul. No sé si ustedes leyeron un artículo de National Geographic hace unos meses, mostraban estas imágenes que se han encontrado ocultas debajo de la cal en casas antiguas de Chajul. Se han descubierto murales en 9 casas. Y aquí se representa fundamentalmente el baile de los canastos y el baile del Tsunun.
Entonces, también esto forma parte de estos mitos de origen. Las palabras inventadas tienen también un fuerte hipótesis, un fuerte elemento ético. Por ejemplo, un señor que le tumba la milpa al viento y luego se queja y dice: ojalá hubiera estado yo aquí, porque si hubiera estado aquí cuando llegó el viento lo hubiera cortado con mi machete. Entonces él, enojado, se va a su casa y se corta el brazo con el machete. Entonces él se da cuenta ahí que él no debió haber hablado mal del viento. Entonces la moraleja es que uno no debe hablar así de fuerzas, la naturaleza, como el viento, porque le pueden hacer como daño. Hay una ética de la relación con la naturaleza detrás de estas hipótesis. O el famoso, el perrito, un tal Chigo el cuco, el perrito que cazaba ardillas. Aquí es un perro que no le hace caso a su dueño a la hora de cazar ardillas, y por eso se muere al brincar de una rama a otra. Claramente es una alegoría donde aquí el perrito representa al cazador que no le ha pedido permiso al dueño del cerro para cazar a los animales. Y efectivamente el texto mismo explicita esta como la moraleja de esta historia. Luego tenemos el Eslachachyo, que es la palabra antigua. Y aquí esta frase la puse yo porque es muy bonita. Despacito comenzó a perder su mente. Y esto es porque este señor, un señor que practicaba la costumbre, iba a los cerros, hacía sus ceremonias en Nachbal Dios, y luego después los hijos que se convierten al evangelismo le dicen: papá, tienes que dejar de hacer eso, y les hace caso. Y entonces quema todos sus implementos rituales sagrados, y después se va a trabajar a la milpa y se pierde y desaparece, y luego encuentra únicamente sus huesos. Entonces claramente aquí es también un mensaje ético fuerte. Los ancestros y su culto se respetan, y claramente aquí se toma una perspectiva que es crítica de las conversiones al catolicismo ortodoxo y al pentecostalismo. O sea, podemos ver ahí incluso este debate que no es solamente ritual, sino que también es ideológico entre los ishiles mismos. Y luego tenemos este relato de Semana Santa. Tenemos también las famosas palabras inverosímiles. Es Hobbitio. Aquí tenemos un par de ejemplos. Atiku malpap te pibi as otsimachit ak tanuk ak shavle uvapami kunan ak astibame ak malpapobetialum ak pache, etcétera, etcétera. Interesante la palabra para hacer brujería en Chile, que es usada así por los compañeros ishiles, es un préstamo del quiché. La misma palabra que quiché, raíz, que si quiere decir curar en quiché, significa hacer brujería en Chile. Interesante fenómeno de contacto. Interesante que el compilador del texto le puso a esto palabra inverosímil, a este tipo de cuento. Luego tenemos el cuento del cabil. La raíz es la misma, el mismo cabil, el cabil de los hígados. Un dato también interesante. A tu cabile ubepisho, a tu cabile na, a tu lumanitilpe, a sokushtil, kush sejunal, etcétera, etcétera, etcétera. El cabil que tiene 4 dedos en los pies y 4 dedos en las manos. Cuando uno lo ve, lo que tiene que hacer es no verlo y agacharse y hacer una cruz en el piso, y con eso desaparece. Entonces, y luego tenemos el Cha. El Cha, lo que me gusta a mí del Cha es que es el que unifica a todos los ishiles, pentecostales, católicos o costumbristas. Todos respetan el Cha. Y ahora, por ejemplo, conversando con mis colaboradores sobre el embarazo, surgieron de pronto muchísimos Cha que debe evitar la mujer embarazada para que el niño no sufra. Y esto, colaboradores incluso pentecostales. O sea, tenemos aquí un nivel de conocimiento que permanece a pesar de las conversiones religiosas que pudieran haber, al menos en este género en particular. Yek hash utsa tukab tan echkon toque hat bichahun ukon tukajitako. O por ejemplo el de la sombra. At zapal uchchil kesulich mal anima kit anko, etcétera, etcétera. Ahora bien, de todos estos géneros literarios, discursivos, ¿qué dicen los ishiles de acá? ¿Qué es lo que he visto yo en mi experiencia en estos meses de trabajo de campo? Bueno, aparte de la interpretación, por así llamarla, tradicional, en la cual la geografía sagrada y la cosmovisión, tal como se representa en estos textos orales,
realmente refleja la realidad material de las cosas, hay también una interpretación que podríamos llamar el paso de historia natural a alegoría. Y pienso aquí en los evangélicos, en muchos católicos y sobre todo en los jóvenes que tienen educación, educación formal, que cada vez son más en las comunidades chiles. Entonces, estas historias que hacen referencia, por ejemplo, a que los cerros son entes vivos, hay una apreciación muy positiva de estas historias porque se ve como un reconocimiento del espacio del municipio. Entonces, el espacio sagrado del municipio, la geografía sagrada del municipio es vinculada, es textualizada de alguna manera, y eso la hace como más viva, y eso la hace como más rica, más interesante, y crea un vínculo con los ancestros que todavía sigue siendo valorada entre los jóvenes. Es muy interesante también las etimologías de las toponimias. Hay todo un discurso en las comunidades sobre las etimologías. Claro, un lingüista histórico no estaría conforme. Hay etimologías que son en Xil, por ejemplo, que son choles, pero que son leídas desde el Xil. Pero esto, desde este punto de vista, es irrelevante. Lo que tenemos acá es cómo se construye una etimología Ixil, en la cual la propia experiencia de la comunidad es proyectada sobre este material léxico y es utilizada después como un emblema, leído de diferentes modos desde diferentes generaciones, pero que actúa como ese cemento que une a la comunidad étnica y a la comunidad lingüística. También ya mencioné un poquito este elemento ético de muchas de estas historias. En realidad son como breves pastillas éticas sobre cómo se debe de compartir el ser humano con la naturaleza y el cosmos, con los animales y con los seres humanos. Por ejemplo, el viento que botó a la milpa, que les conté, o el perrito que cazaba ardillas. Esta otra historia también es muy interesante, y esta es una que cuando la leía y la comentaba con los amigos, siempre me miraban a los ojos y se reían un poco. Así empezó la pobreza. La historia dice que Dios, cuando creó a los seres humanos, hizo dos cofres, y entregó un cofre a los ladinos y entregó un cofre a los ixiles. El cofre de los ladinos tiene papel y lápiz, y el cofre de los ixiles tenía los instrumentos de labranza. Entonces, por eso es que los ixiles sabemos trabajar y los ladinos tienen un trabajo descansado. Entonces, aquí la interpretación de la gente con la que yo hablé es siempre un poco como una ironía. Sí, eso es lo que decían los ancestros, pero no es eso lo que creemos nosotros ahora. Entonces, hay aquí justamente un ejemplo muy claro de cómo se interpreta y cómo se transforma la ética vinculada con esto. El respeto a un orden que no se puede transformar de un orden social que puede ser potencialmente transformado, pero aún no lo hace. Entonces hay ahí dos maneras diferentes de leer un mismo texto. Entonces, en general, lo que yo he podido ver es que se cuestiona un poco por llamarlo de cualquier manera, la antropoformización de la naturaleza. Entonces, los comentarios suelen ir desde el pentecostal, dice que eso es idolatría, hasta el que te dice eso es un dato histórico interesante. Pues ahí tenemos todo tipo de interpretaciones entre esos dos extremos, que de alguna manera reflejan la complejidad de las sociedades no indígenas de hoy, en la cual no hay criterios unificados sobre un montón de temas de orden histórico y teológico. Entonces, también surge una ética comunitaria que es muy pragmática en lo referente a las aguas, el territorio y la tierra. Si hay un pueblo luchador que defiende a su tierra, es el pueblo Ixil. Si hay un pueblo que quiere a su tierra, es el pueblo Ixil. Sin embargo, uno ve ahora que este tipo de justificación pragmática del uso de la tierra es cada vez más común. Y por supuesto, el deterioro del medio ambiente, la erupción de las hidroeléctricas y las grandes compañías mineras es una realidad en zona Ixil. Entonces es muy relevante desde el punto de vista político incluso tener este lenguaje que no solamente tiene sentido entre la comunidad Ixil, sino con otros más allá que también están ahora haciendo un impacto en la comunidad misma. Ahora bien, en el caso de la tradición oral, los hechos históricos en particular, podemos ver en el caso de la señora Petronila que la gente lo lee también de diferentes maneras. No hay una sola lectura de la guerra en zona Ixil. Hay diferentes lecturas. Hay gente Ixil de derecha, hay gente Ixil de izquierda, y dentro de la izquierda hay también diferentes tipos de interpretaciones.
Hay un grupo de la izquierda que dice que la guerra en realidad nunca se perdió, a pesar de la gran cantidad de víctimas que hubo. En fin, todo esto tiene que ver con racionalidades políticas que son muy propias, no solamente a la zona de Chile, sino a la Guatemala de hoy. Y también se puede ver eso en la manera en que se discuten y comentan textos como estos, que sea cual sea la orientación ideológica del individuo, lo conocen porque se transmiten, porque tienen ya vida propia dentro de la comunidad. Y luego tenemos también textos ya más tradicionales, por ejemplo, como este de que es sobre el Cristo de San Gaspar Chajul, que es un Cristo muy venerado en toda Guatemala, que los que han ido a Chajul han visto que está el Cristo crucificado y del lado hay dos santos, dos San Gaspares que están ahí cuidándolo. La razón es que el mito dice que Cristo no se quería quedar. Entonces la única manera de asegurarse que se quedara con la iglesia era ponerle dos guardias. Y los guardias estos estaban vestidos de soldados en la época de la guerra, pero ya que la guerra terminó, están vestidos con el traje de hombre de la zona de Chajul. Es una alegoría que subraya los múltiples aspectos del culto a los santos en Chajul. Y aún para los evangélicos tiene este papel emblemático, de historia fundacional, pero si se quiere, con una doble conciencia, porque no se cree que haya sido un hecho concreto, sobre todo para los evangélicos, pero sí está expresando una verdad, y es la verdad de la unidad. El término que usan los chiles en Chajul para decir los miembros del grupo, los chajulenses, es Tzkaol, o sea, el que como yo es hijo. Somos hijos del mismo, o sea, de la misma figura ancestral, que por supuesto no es mencionada, no es reconocida, no es mencionada en el día de hoy. Entonces, unas conclusiones preliminares: en mi trabajo con las tradiciones orales, no buscando tradiciones, sino hablando sobre la tradición oral en Chile, con los chiles, he encontrado que hay nuevos estatus epistemológicos. Hay diferentes relaciones entre texto y significado. Hay una transición de una causalidad natural a una alegoría. Y, por supuesto, hay chiles que leen estos textos o se interpretan como una manifestación de una causalidad real. El cerro es peligroso porque en realidad está vivo, y otros que no creen que el cerro sea un ser viviente, porque atenta contra sus creencias religiosas actuales. Sin embargo, lo leen como una alegoría que también hace referencia a valores sociales, comunitarios de la comunidad. Hay también nuevos canales de transmisión, escrito, medio escrito en general, las publicaciones, porque no todo lo que se escribe sobre tradición oral se publica, y también está el medio virtual. Entonces, claro, esto quiere decir que el texto tiene una realidad social en otro tipo de espacios en los que antes no existía. Pienso en las escuelas, pienso en la comunidad lingüística de Chile, por ejemplo, en la cual estos textos están ahora en medio de debates muy álgidos sobre el tema de la estandarización, que al cabo de todos estos años todavía no se acaba de resolver. Luego tenemos también lo que podríamos llamar nuevos imaginarios de lo que es una audiencia, la comunidad lingüística de Chile en particular. O sea, ahora los ixiles ya no hablan solamente para su propio pueblo, sino hablan para otros ixiles también. Entonces el texto pasa por un tamiz, pasa por un tipo de audiencia, por un tipo de crítica que antes no existía, cuando las comunicaciones no eran tan intensas como lo son ahora. Y tan cargadas también, porque no tengo tiempo de hablar de eso, pero durante la guerra de alguna manera se trastocaron también las relaciones entre los diferentes municipios ixiles, en virtud de la manera en que se distribuía la ayuda que venía de fuera del país, y también en virtud del acceso al capital, por ejemplo, para poder pagar los viajes a los Estados Unidos. Lo tengo muy claro. Luego también una cosa que he podido constatar es que se van incorporando textos nuevos. El ejemplo de la señora Petronila es un ejemplo como este canon de tradiciones orales en el género de She'izah sigue incrementándose. Se transmiten los textos antiguos modificados, con personajes transformados, por supuesto, y tenemos también textos nuevos. Y no hablé mucho del tema tampoco, pero cada uno de estos textos los podemos después descomponer en sus diferentes partes. Podemos tener un tema, podemos tener las metáforas, podemos tener los distracismos, y cada uno de ellos juega también un papel distinto en otros géneros discursivos, más allá del del hecho de contar el cuento. También se usan como tropos en otro tipo de discursos más coloquiales, digamos así. En resumen, lo que tenemos es que la tradición oral
sigue siendo parte de la transformación del pueblo Ixil y sigue siendo un elemento, una serie de elementos discursivos fundamentales para poder entender la manera en que no solamente se conserva la identidad del pueblo Ixil, sino también sus propias prácticas lingüísticas y en última instancia la lengua Ixil. Tantish. Muchas gracias, Sergio, por tu interesante plática. Tenemos tiempo para preguntas o comentarios del auditorio sobre el trabajo del doctor Romero. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Minerva y trabajo en un instituto de investigación aquí en Chetumal que se llama Colegio de la Frontera Sur. Quiero felicitar a los 4 ponentes, excelentes sus presentaciones, las 4 aprendí mucho hoy. Yo soy bióloga y manejo de recursos naturales con comunidades mayas aquí en el centro de Quintana Roo y tengo estudiantes de origen maya que son mayeros, algunos, otros no, más español. Y quisiera preguntarle al cuarto ponente, pues tu ponencia me hizo vivir mucho lo que aquí con Quintana Roo y Guatemala, los pueblos que durante la guerra de Guatemala migraron y que encontramos a varios grupos mayas establecidos en Quintana Roo y que ellos ahorita son exitosos en mercados. Ellos principalmente producen hortalizas y nos abastecen a los chetumaleños. Y en particular de la tradición oral que nos expusiste, además te felicito por que las hablas, las lenguas, ¿no? La Ixil. Bueno, quería preguntarte de la tradición oral y la relación con la naturaleza. También aquí hemos encontrado nosotros una ética de conservación en las comunidades mayas modernas que están aquí en Quintana Roo, sobre todo porque tienen mucha selva. Entonces te quería preguntar esta parte con la naturaleza, la ética que nos estabas diciendo, y en particular me interesa saber si tus estudios o los de tus colegas que trabajan, si hay alguna influencia en política pública, en educación en Guatemala, pero también en la parte ambiental de la política pública, porque esta tradición oral y para el manejo de los recursos naturales y la educación, entonces en particular eso te quería preguntar. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. En efecto, uno puede encontrar un poco esta instrumentalización de ciertos elementos de la tradición oral en diferentes proyectos desarrollistas. Eso se encuentra bastante en la zona maya en general, no solamente en la zona de Ixil. Y esto es parte de lo que decía yo de esta ética pragmática, esta ética de protección del medio ambiente que está basada en la necesidad real de protegerlo porque nos da recursos que nos sirven. Esto contrasta, por ejemplo, la situación hace unos 70, 80 años, donde la selva, la naturaleza, era una presencia avasalladora. O sea, ahí la ética de relación es distinta, es la ética un poco del miedo, la ética de esta fuerza poderosa que nos puede vencer y que tenemos que tratar con sumo respeto. Ahora la ética es otra, la ética de la protección de un recurso que podemos destruir. Entonces eso es una idea que me parece a mí que también es muy mala. Los recursos que son escasos hay que protegerlos. Yo creo que eso es muy maya, y eso todavía se ve hoy, pero en mi trabajo sí he visto eso, y efectivamente en las ONGs Ixiles, porque también las hay, también se maneja mucho esto, se maneja la tradición oral. En los talleres en particular uno puede ver diálogos muy interesantes, porque esta ética pragmática se enlaza con la ética más tradicional también, y uno cuando ve los diálogos, por ejemplo, entre el extensionista Ixil y las señoras Ixiles, uno puede ver cómo se ensalzan ahí esos dos diálogos, cómo se construyen incluso dentro del mundo Ixil de maneras bien diferentes de esa relación con la naturaleza. Entonces sí, no solamente está ocurriendo, sino que tiene que darse si estos proyectos desarrollistas pretenden tener algún tipo de éxito real, ¿verdad?, de enraizamiento en la comunidad.
No sé si tenemos alguna otra pregunta. Olivier. Gracias, súper interesante, me gustó mucho. ¿Tienes, aparte de eso, bueno, tal vez va a ser demasiado mi pregunta, pero, o sea, estás atestiguando procesos de semantización, o sea, del saber, básicamente, o sea, se vuelve un poco arbitrario, o estás atestiguando por lo menos trayectorias en el cual el saber tradicional, para decirlo de alguna forma, está reinterpretado o está fijado, congelado, o sea, un poco como los procesos, digamos, de semantización en la lengua, o de lexicalización o de gramaticalización, en la cual ciertas palabras pues se usan pero nadie sabe por qué o como qué quieren decir, ¿no? O sea, mi pregunta es como, son dos preguntas. O sea, la primera es si has identificado como trayectorias, varias trayectorias ahí en la cual hay primero una interpretación del discurso y después como que se vuelve completamente arbitrario. O sea, por ejemplo, como que se debe de hacer así y nadie sabe por qué. O otros procesos, o sea, otra trayectoria que también, bueno, de manera muy informal, yo he visto en donde trabajo que los jóvenes han escuchado esas historias, pero realmente es puro folclore, o sea, ya viven en otro mundo, eso ya ni siquiera está reinterpretado, está completamente abandonado. Ni siquiera tienen las llaves para entender o reinterpretar eso. Y si eso se debe al hecho de que pues todavía hay una cultura bastante viva, o sea, lo que comentaste, que se desarrolla el Ixil al mismo tiempo que el español, entonces es como que hay suficiente como masa, digamos, cultural para como tener esta transmisión más o menos viva o tener una interpretación. Bueno, espero que esté claro. Muchas gracias. Sí, es cierto, cada uno de estos géneros discursivos tiene también un grado distinto de arbitrariedad. Creo que con el cha es evidente. Tú preguntas por qué, bueno, porque así es, porque esa es la costumbre, y no va a haber un discurso que te lo explique. Pero cuando se habla de una interpretación alegórica de un texto, pues sí hay una alegoría. Tiene que buscarse una relación o una interpretación de las unidades del texto en función de otro concepto, de otra imagen que se quiere representar. Eso sí, definitivamente. Y luego lo que tú decías me parece muy importante. Efectivamente, ocurre que mucha gente, por ejemplo, pienso en pentecostales, han escuchado las historias, pero igual piensan que no son relevantes. Pero lo interesante del caso es que cuando los confrontas y les preguntas, saben. Y si escarbas, saben todavía más. Entonces, los textos de alguna manera están ahí. Y si preguntas, te das cuenta que muchas veces las posturas de los individuos en relación con su propia comunidad, sobre todo en lo religioso, tienen que ver con una postura frente a este tipo de textos. Y entonces el que ha oído que el cerro Suma es un cerro sagrado, pero es evangélico, piensa que no, pero sabe muy bien las historias, sabe muy bien lo que hacía antes. Si tú preguntas, ¿qué significa esta palabra? Una palabra ritual tradicional. Eso es lo que hacían antes. Y te dice, sí, me han dicho que es, y te describe exactamente lo que es. Luego tú le vas a preguntar a un Balbatstish y te dice más o menos lo que te está diciendo el otro. Por supuesto, hay también otros discursos, de eso no he hablado yo, que son más secretos. La expresión, la secretividad que utilizaba la compañera que expuso ayer sobre los lacandones. Eso también existe entre los chiles. Esos discursos, las oraciones en particular, también es secreto y también están un poquito más como congelados en el tiempo. Muchas veces tú preguntas qué significa tal o cual palabra y te dicen, esa es la palabra, no se trata de que signifique algo o no, esa es la palabra que hay que utilizar. Pero sí, ya en un análisis mucho más fino tiene que tomarse en cuenta justamente este tipo de la secretividad y luego cuánta gente conoce tal o cual palabra, que también es un dato social. Tenemos otra pregunta de acá. Buen día, me gusta mucho la conferencia. Yo trabajo temas de oralitura en Yucatán, península, comentando ¿cómo se llama? Estas ideas y también con lo que dijo anteriormente el otro comentarista.
es Yucatán. En el caso, ¿cómo se llama?, de Quintana Roo, sí hay veo una desestructuración que se está dando en el centro de Quintana Roo por la cuestión turística, ¿no? Pero yo creo que todavía existen una serie de pervivencias, de historias, de relatos de los pueblos que tienen esta cuestión y va más allá del folclorismo, ¿no? En ese sentido yo he escuchado varias cosas. No sé, pusiste tú una cosa de la, ¿cómo se llama?, de ahí ¿por qué los ladinos son ricos y por qué los chiles son pobres? Eso yo lo escuché de un viejito de 85 años que era chiclero. ¿Por qué los chules son ricos? Porque escriben. ¿Y por qué los macehuales, la gente común, es pobre? Porque tienen sus herramientas, porque van a la milpa, y el chul pues le compra esos, tiene para el alimento. Entonces yo estoy viendo, ¿cómo se llama?, de que sí existen continuidades, pero también existen lo que ya dijeron, los hiatos históricos, y yo creo que esto se va a reforzar únicamente cuando los nuevos, ¿cómo se llama?, escritores mayas que escriben en maya, los intelectuales mayas. En el caso, ya lo dijiste tú, una serie de textos que pusiste que hay los intelectuales y chiles. En el caso de Yucatán está muy vivo esta cuestión, con distintos escritores, que me parece, ¿cómo se llama?, muy importante esta cuestión, el diálogo entre, ¿cómo se llama?, entre la escritura, el diálogo, ¿cómo se llama?, entre los intelectuales con el pueblo. Se tiene que, ¿cómo se llama?, que enraizar para que perviva esto y también para que se modifique estas perspectivas de la tradición, ¿no? Me gustó esta cuestión que tú señalaste en unos puntos que me parece, pues, estoy viendo a Yucatán y sí, no sé dónde queda, ¿no?, por el Petén, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tenemos tiempo para más preguntas. Marco. Gracias. Bueno, me gustó mucho tu conferencia, muchas gracias. Quería preguntarte acerca de tu concepción de tradición. No tanto, sé que has destacado bastante el aspecto de la oralidad, pero quería preguntarte por el aspecto de la tradición en el sentido únicamente de lo textual, y si lo concibes de una forma, digamos, relacionada con lo literario, con el lenguaje marcado, o también se podrían incluir dentro de la tradición historias que se han hecho populares, en el sentido de historias cercanas que en una región específica pues se han extendido, pero que son de carácter, digamos, pues podría ser biográfico o... En fin, pregunto porque esto me estuvo recordando un debate que hay en torno a la balada, al género de la balada y el corrido, y cómo se argumenta acerca de qué pasa con la tradicionalidad del corrido cuando cuenta hechos históricos concretos que realmente sucedieron y se fijan en textos como muy concretos que se hacen populares, frente al concepto de tradicionalidad que en algunos autores se define como la vida en variantes de un texto, pero siempre como ese aspecto de, no sé si de arbitrariedad o de en variantes, ¿no? Un texto se extiende por una región más o menos amplia, por un tiempo más o menos largo, entre personas que no se conocen entre sí, que incluso pueden hasta hablar diferentes lenguas, y se mantiene el mismo texto, pero que no refiere a ningún hecho fijado con unas características concretas, sino que tiene varios finales, pero mantiene la trama esencial. Y en fin, a colación de esta reflexión quería preguntarte sobre tu concepción de tradición. Y si no es mucho abusar, otra pregunta, sobre cuando comentabas acerca de la inconsistencia de la clasificación genérica que se daba en el libro del que ponías ejemplos, porque luego utilizaste los términos de esa clasificación, entonces sí me interesaba saber a qué te referías con esa inconsistencia
y de qué manera, hipotéticamente, solo por jugar a pensarlo, podrías hacerlo consistente, si es que tienes alguna idea, alguna propuesta para eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta, una pregunta muy difícil, muy interesante, muy central. Este proyecto es un poco un intento de aclararme lo que significa tradición, porque a mí, yo creo que más que lingüista, más que de lingüística o de antropología, este proyecto es de filología, tiene que ver con la vida social e histórica de los textos. Y cuando hablo de texto, no hablo únicamente de la historia concreta, sino de todas sus unidades discursivas, todo lo que va más allá de la sintaxis de la lengua, digamos. Entonces, como tú dices, entre diferentes lenguas también se da esa transmisión. Tú lo dijiste muy bien, diferentes hablantes, pero también diferentes lenguas. Y a mí me interesa mucho entender lo que decía también el compañero por acá, que en Yucatán se encuentran cosas muy similares. Entonces, en toda Mesoamérica ocurre esa comunicación. Pero más allá de ese dato, lo que yo quisiera en mi trabajo es buscar una especie, un modelo que nos ayude a entender y que nos ayude a anclar lo lingüístico discursivo con lo histórico a través del texto. Pero precisamente lo que yo trato de hacer es hacerlo un poco, si se quiere, de una manera empírica, o sea, viendo, comparando, metiéndome en 2 o 3 lugares distintos y luego viendo textos de diferentes épocas y ver qué elementos lingüísticos o discursivos salen que pueden servir como enlace. Entonces, por ahí voy yo. Eso es, todo lo que tú acabas de decir es cierto. Y si me preguntas qué es para mí la tradición, pues mis ideas están en flujo y preferiría no comprometerme, pero por supuesto, cuando decimos tradición estamos hablando de textos, una serie de textos que se han transmitido y que no son solamente un corpus fijo, sino que se va incrementando también, definitivamente, y que va siendo leído y que va siendo interpretado de maneras distintas. Pero ¿qué es lo que genera, lo que define ese corpus? Eso es difícil de decir. Me pregunto yo si es posible hacerlo, si la tradición no es simplemente una especie de fenómeno emergente, ya una cosa contingente, ¿verdad?, de cada momento, una ilusión, si se quiere, una ilusión de alguna manera, una ficción cultural, si queremos. No sé, la verdad es que... Gracias. Y la otra pregunta era sobre las inconsistencias, sí. Bueno, en este caso concreto tiene que ver también con la manera en que se publicó el texto. Había miembros de las 3 comunidades lingüísticas, ¿qué quiero decir? De los 3 municipios, las 3 variantes, y había gente que tenía diferentes visiones sobre cómo estandarizar. Entonces yo creo que en lo concreto lo que pasó fue que no se pusieron de acuerdo y no organizaron bien la división de trabajo. Entonces los que participaron, no siempre, todos critican a la obra, que me parece fascinante, más allá de los problemas que puedan tener. Pero eso es un dato interesante porque refleja justamente que, en primer lugar, la estandarización todavía no se acaba de definir. Entonces la práctica de la escritura todavía está en flujo y está metida también con conflictos de tipo político entre municipios e instituciones. Entonces todavía todo esto está en flujo, no se acaba de aceptar. Entonces, no es que no esté ocurriendo, está ocurriendo, pero lleva su propio tiempo, lleva su propio devenir. Gracias. Tenemos todavía algunos minutos para alguna otra pregunta, comentario. Bueno, pensando en los pocos minutos que tenemos, no quisiera concluir la mesa sin antes preguntarle a los ponentes si tienen alguna impresión, comentario de los temas que se han tocado a lo largo del día. Yo quería preguntarte sobre la migración de Estados Unidos, si hay una nueva tradición sobre estos temas, si se ha construido un imaginario alrededor de eso. Sí, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, hay muchos discursos sobre el viaje a Estados Unidos y definitivamente lo que gatilla la migración para mucha gente es lo que escuchan los que se han ido. Entonces, pero ese es un tema del que la gente no siempre quiere hablar y yo nunca he escuchado en caliente ese tipo de relatos. Entonces, definitivamente hay ahí un género discursivo que está presente, que está también precipitándose, si se quiere. Y luego,
también lo malo que le pasa a la gente cuando se ha ido a los Estados Unidos. Entonces, definitivamente eso está presente. Ahora, no he encontrado yo hasta ahora una especie, un relato, digamos, o un tema concreto, o una especie de libreto que sirva de, no de modelo, pero que se haya ya generalizado en toda la comunidad lingüística. Eso hasta ahora no lo he podido encontrar. Ese es definitivamente uno de los temas que yo quiero tratar en el futuro, incluso trabajando con migrantes chiles en Estados Unidos. Yo tengo una pregunta para Cedric, en particular pensando me pareció impresionante tu trabajo, realmente es una cosa súper interesante. Yo te quería preguntar sobre las unidades sociales. Entonces, me puse a pensar, si este trabajo lo hubieras hecho en una zona no maya, entonces, ¿cómo se habría diferenciado si tomas, por ejemplo, en cuenta el hecho de que en el altiplano de lo que es Guatemala y México, la unidad fundamental es el chinamit, es el chitamit? Entonces, claramente el chinamit, como estructura social, de alguna manera pone límites o crea ciertos canales para el contacto lingüístico. Entonces, mi pregunta es un poco metodológica. Para tu metodología, ¿es relevante, y digamos, la organización social, si se quiere, de la zona que estás estudiando? Y si no es relevante, que también eso está bien, entonces, ¿cómo ves tú posible que la lingüística histórica, del tipo que estás haciendo tú, se pueda incorporar de manera inteligente o se pueda utilizar lo histórico o a la hora de discernir diferentes modelos de clasificación? Bueno, la verdad es que este trabajo era más que todo para encontrar, casi por casualidad, cosas que tenemos que investigar para después. Así que bueno, eso por ejemplo de chinamit y todo eso eran cosas que salieron así. Bueno, de hoy el concepto, bueno, la relación hasta con los pipiles y todo eso, ya ni existe. Con los Pokémon, sí, un poquito más porque estaba en otra clase menos tiempo, pero bueno, la verdad es que no he visto por el momento cosas, bueno, relaciones que sí salen de la lengua y que tienen como una contraparte cultural. Bueno, en la parte de este trabajo, por supuesto que sí hay un montón de cosas de este tipo cuando trabajas sobre otros temas y todo eso. Pero bueno, no, eso era muy tentativo y todo eso, pero me parece interesante, bueno, ya de enseñar que sí hubo todo, por supuesto, de intercambios por todas partes y todo eso, que seguramente hay redes, macroregiones y todo eso que pueden sobresalir de los datos lingüísticos y todo eso, y que bueno, casi eso es casi una llamada para hacer un proyecto interdisciplinario y todo eso, porque hay que tomar todo eso en cuenta. No sé si contesté tu pregunta, pero es mi respuesta. Tengo una pregunta para Mar. Si se han comparado otros sistemas silábicos del mundo y si hay una diferencia de funcionamiento de escritura silábica, ¿no? ¿Existen otros sistemas en el mundo de escritura silábica y si hay diferencias con respecto a la maya y se ha hecho una comparación o ayuda el conocimiento de otros sistemas para entender el maya? Gracias por la pregunta. Sí, hay muchos. Japonés, ¿no?, tiene dos sistemas silábicos adentro de su sistema prestado de los chineses. Y también sabemos los de norte, Inuit tiene este sistema. Entonces es un sistema muy común, un tipo de sistema de escritura muy común. Obviamente muchos no tienen relaciones históricas, ¿no? Solo de lenguas que llevan una forma de todas sus palabras, ¿no? Con sílabas abiertas. Muchas veces se producen sistemas de escritura de esta forma también.
Entonces definitivamente tiene relación de la estructura de la lengua, y tenemos diferencias o situaciones diferentes en casos en que una lengua o grupo de hablantes se toma su sistema de escritura de otro. Entonces, el sistema de lineal B micénico no es ideal para escribir griego, probablemente porque su forma, su estructura proviene de originalmente escribir otra lengua no indoeuropea. Gracias. Una pregunta rápida, Marc. Pensando en la escritura de San Bartolo, que según entiendo es bastante distinta del resto del maya clásico. Entonces, ¿has encontrado o hay cosas parecidas, como lo que nos mostraste, donde tienes tú este diacrítico fonético para marcar la lectura? Sí, definitivamente. Hablan de tradición y también de elaboración. ¿No? Hay algunos signos en los murales de San Bartolo que son idénticas de los signos silábicos que existen en los contextos más tardes de los mayas. Entonces, en la relación, el manuscrito de la relación, tenemos este signo silábico A, ¿no? Y tenemos a 350 antes de Cristo en San Bartolo el mismo signo, ¿no? En forma de la cabeza del lobo. Pero también hay muchos otros signos en los textos de San Bartolo, y hasta el año 100 o 150 después de Cristo, que no podemos leer, porque entre los cienes de años, entre estos ejemplos y los que tenemos en el periodo clásico, se fueron perdidos o han cambiado tan mucho que no tenemos seguridad en qué leerlo. Bueno, hemos concluido así la mesa plenaria de este día. Despedimos a nuestros ponentes.